Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Ailén? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo la pasaste ayer? Ay, Mira, fantástico, fantástico y Vale. bien, bien, gracias. Bárbaro. Con pilas para empezar una semana nueva. Sí. Sí, sí, Yo voy a prender la luz, así se me ve la cara. Contame, Ailén, sí. ¿qué vieron con Calceta el otro día? ¿Vieron legados, Sí, disposiciones? no, con Calceta habíamos empezado a ver, ya te digo, porque me tuve que ir antes por el trabajo, Sí, pero seguimos con Calceta. disposiciones testamentarias. Sí, Bien, sí, porque estábamos hablando de eso, sí, lo mío es continuación de lo de él. claro, hoy es legados y eso, Hoy ¿no? son legados particulares. Bien. Buen día. Hola Lucía, buen día. Bueno, somos 9 en total, conmigo 10, ya somos 6. 2 minutos y empezamos porque es largo esto. Pero bueno, Lucía, ¿vieron con Calceta sustitución de legado, sustitución vulgar, sustitución fideicomisaria? Sí, lo vimos la clase pasada. ¿Lo vieron? Perfecto. ¿Alguna duda con relación a eso? Por ahora no. Bueno, me alegro porque en realidad todo esto que surge del testamento, a mí lo que yo les cuento, yo antes daba derecho notarial y registral. En derecho notarial lo que veíamos eran determinadas instituciones respecto a la forma de esas instituciones, y para hablar de testamento inexorablemente teníamos que hablar de los legados o de las instituciones de herederos que se podían realizar. Así que bueno, dentro de este contenido del testamento, yo no sé si ya largamos, a ver, perdóname Lucía, es la única que veo en este momento. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4. Falta una compañera, creo. ¿Eh? Falta una compañera, me parece. Perfecto. Bueno, si quieren arrancamos. Bueno, entonces, arrancamos. Ya son las 8:02. Lo que les contaba a Lucía es que esta parte que vamos a ver nosotros ahora, que son los legados particulares, está encadenada a lo que ustedes vieron la semana pasada con Calceta, y que esas disposiciones generales, en realidad, todas se contienen en un testamento que ustedes saben que hoy, en esta nueva legislación, solo puede ser por acto público u hológrafo. Ambos están formados por, o sea, para ser válidos estos testamentos, ustedes tienen que entender esto. Todos los actos jurídicos que tienen una forma especial están en el libro 1 del Código Civil. Este libro quinto trata la forma de un acto jurídico en particular, que es el testamento, que es el acto más formal y solemne que tenemos en toda la legislación privada argentina. Esto es así. Si no se cumplen con las formalidades de los testamentos, el testamento no es válido. Por eso, dentro de los procesos sucesorios que tenemos el avintestato y el testamentario, en el avintestato
la resolución que nos va a decir quiénes son los herederos se llama declaratoria de herederos. En los procesos testamentarios, la sucesión testamentaria, el acto, la resolución que va a decir quiénes son los herederos es el acto de validez del testamento en cuanto a su forma, porque acá lo que se juzga es la forma del acto. Entonces, el testamento es el acto formal y solemne. Si falta la formalidad y la solemnidad, no tenemos acto. Entendiendo esto, estas son disposiciones que están dentro del testamento. Y estas disposiciones, les debe haber dicho Calceta, pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Nosotros entendemos al testamento siempre como disposición de bienes, porque está así formado dentro de nuestra cultura, y así lo teníamos también en Vélez, en el artículo 3607, donde hubo una evolución doctrinaria, que hoy la tenemos en el primer artículo de testamento, para poder entender que el testamento también era la disposición no solo de bienes patrimoniales, sino también de bienes extrapatrimoniales. ¿Qué podemos disponer por testamento? Bueno, todo lo que se nos ocurra con relación a los bienes, pero con relación a lo extrapatrimonial, por testamento podemos designar tutor, podemos designar curador, podemos establecer qué hacer con nuestras exequias o con nuestro cuerpo para después de la muerte. Yo igual les recomiendo, hoy tenemos artículos 58, 59, 60 y 61 del Código, que establece actos personalísimos en cuanto a la disposición de nuestro cuerpo, no para ahora, pero sí anótenlos para leer, porque existe... Buen día. Hola, ¿qué tal, Cleopatra? Buen día. Estábamos hablando un poquito de los bienes, o sea, de lo que podemos testar con relación a lo patrimonial y a lo extrapatrimonial. Y yo lo que les decía, que por ahí no va a ser momento de verlo ahora, pero sí ustedes lo tienen que saber como futuros profesionales y operadores jurídicos, que como tenemos testamentos para la muerte que van a valer una vez que fallezca la persona que testó, también tenemos testamentos para la vida. Esto que se llama en otra legislación living wills, testamento para la vida, o en nuestra legislación acto de autoprotección, lo tenemos a partir de los artículos que son una creación moderna y que vienen de la Ley de Salud, que tiene ya varios años. Pero esto yo no me quiero ir, no entra dentro del examen, pero sí va a entrar dentro de lo que a ustedes les va a interesar, para poder asesorar, y que se hace mucho, cada vez más. Son estas disposiciones tan personales como lo tenemos regulado, por ejemplo, en el 57, a partir del 51, ¿no? Que es todos los derechos y actos personalísimos, pero me interesa que ustedes puedan ver el 60, el 61, que trata de directivas médicas anticipadas, que trata de las propias exequias, donde en vida una persona, y antes de por ahí incapacitarse, porque hoy sabemos que las personas viven más lo físico, pero por ahí no tanto desde lo psíquico, entonces estando en plena capacidad, poder disponer de actos personalísimos por medio de una escritura pública que tienen un registro especial, igual que los testamentos, en varias provincias. Los testamentos los vamos a registrar en todas las provincias. Los actos de autoprotección, como creación más moderna, se está imponiendo, pero provincia de Buenos Aires tiene un registro desde el año 2010. Bueno, acá ¿qué podemos disponer? Siendo capaces, podemos disponer quiénes queremos que sean curadores, porque ahora se modificó el Código Procesal y podemos sugerirle al juez quiénes queremos que sean y quiénes queremos que no sean nuestros curadores, qué queremos hacer con relación a determinadas decisiones que se tienen que tomar en vida de la persona en cuanto a su propia capacidad, qué pasa si no tenemos capacidad. Podemos disponer, dejar una persona o dos
que sean nuestros asistentes, que tomen esas decisiones por nosotros. Por ejemplo, siendo incapaces, ¿qué queremos que hagan si queremos continuar o no con nuestra vida por medios mecánicos? ¿A qué hogar queremos ir? ¿Qué médico nos tiene que atender? ¿Con qué alquiler vamos a solventar esos gastos? ¿O con qué jubilación o pensión? Y todo eso se hace en un paradigma donde no toda la gente tiene familia o tiene familia en quien confiar, entonces se puede disponer. Esto es o sea, en el mundo ya hace muchos años que se utilizaba y en nuestro país se empezó a utilizar sin estar regulado. Yo me acuerdo que era estudiante de posgrado en el año 93, 94, 95, y yo esto lo escuchaba y la verdad que no lo llegaba a comprender. Pero después cuando se creó un registro en el año 2010 y esto se empezó a hacer más popular y ahora lo tenemos regulado en nuestro código, estos actos de autoprotección o testamentos para la vida sirven cuando la gente pierde cuando la gente pierda su propia capacidad. Y está fuera y regulado del ámbito de los poderes, porque ustedes me podrían decir, bueno, podríamos hacer un poder donde le damos a una persona de confianza determinadas disposiciones, pero sabemos que los poderes caducan no solo con la muerte, sino con la propia incapacidad. Y este acto empieza a tener validez con la propia incapacidad. Esto yo quiero mencionárselos nada más, puede ser motivo de alguna charla en particular, porque la verdad que es muy interesante y se usa cada vez más. Pero bueno, volviendo al testamento para ser aplicado con posterioridad a la muerte, dentro de estas disposiciones testamentarias, tenemos lo que vieron con Calceta, las instituciones de herederos, los legados. Tenemos que tener muy en cuenta cómo se aplica la ley, de acuerdo a la forma y al contenido del testamento y al momento del fallecimiento. Algo que a mí me interesa mucho, que son las sustituciones, que ya lo deben haber visto con Calceta, la sustitución fiduciaria y la prohibición, que es la confusión que siempre tenemos. O sea, nosotros podemos establecer por testamento la creación de un contrato de fideicomiso. ¿Acá me siguen? El contrato de fideicomiso regulado en los contratos. O sea, por testamento podemos establecer las pautas para la confección del contrato. Pero esto no se lo tienen que confundir con la sustitución fideicomisaria. Esta sustitución es una figura romana que lo que prohibía era establecer heredero al heredero. Es una prohibición que viene desde hace 2000 y pico de años. Y ahora, bueno, vamos a empezar con lo que vamos a ver nosotros, que es la clase de la unidad 5.5, legados particulares. Y yo quiero, para que se queden tranquilos, estudien del código. O sea, estudien del programa. El programa es el desarrollo de los diferentes puntos del código que nosotros vamos a ir desarrollando despacio. Si estudian por un libro de texto, por un código comentado. Entonces, ahora sí, el legado. El legado nosotros vimos que es una disposición testamentaria por la cual el testador realiza una atribución patrimonial a favor de una persona determinada, que nosotros llamamos, nosotros no, el código llama legatario. Los legatarios son llamados a la sucesión a título singular de los bienes que el testador le atribuye. Entonces este llamamiento es a título singular. Y la función jurídica que cumplen es totalmente diferente al heredero, porque nosotros vimos, o ustedes vieron la semana pasada seguramente, que el heredero tiene otra función, y que dentro de los testamentos podemos tener legados particulares. Entonces vamos a tener dos figuras, vamos a tener al heredero y al legatario. El que va a cumplir esas mandas va a ser el heredero, y una figura que generalmente está siempre al final de los programas, pero no por eso, y está al final de la parte de este libro, quinto, es el albacea testamentario, que es aquella persona que el testador designa para que cumpla todas las mandas que impone. Si no lo designa, esas mandas van a ser cumplidas por el heredero, que sí está en posesión
de la herencia. Al legatario, ahora vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos. Todo esto, yo no se los voy a decir porque es larguísimo, pero tiene una evolución en todo el derecho romano, esta figura tan particular del legado. Y el Código de Vélez, la verdad que era bastante difícil de estudiar cuando éramos alumnos, pero el Código Civil y Comercial lo ordena y le da un método diferente que lo hace un poco más llevadero. Entonces, ¿vieron lo que era el legado de parte alícuota? Con calceta. No recuerdo, la verdad. Yo Bueno, tampoco. si no lo vieron, está muy bien porque el legado de parte alícuota fue derogado por el nuevo Código Civil y Comercial. Pero el legado de parte alícuota era una figura que ponía el legatario en el medio, entre heredero y legatario. Era una cuestión intermedia que dio lugar a tantas discusiones doctrinarias que el anteproyecto decidió eliminarlo. Así que no lo vamos a ver. Entonces, lo que nos toca ver a nosotros son los legados particulares, que son todos los tipos diferentes de legados que tenemos. Y que ustedes vieron que, bueno, debido a la variedad de los objetos que pueden constituir los legados, la doctrina le costó bastante definir qué era un legado particular. Y lo define de manera negativa el doctor Fassi y dice que un legado particular es toda disposición testamentaria de uno o más objetos singulares o universalidades, sea que existan en la herencia o deba adquirirlas el sucesor universal para transferirlas al beneficio de un legado particular. Entonces, como todo legado, sabemos que son liberalidades, y estas liberalidades importan una transmisión de derechos, como también la propiedad, el uso, el usufructo. O sea, nosotros podemos legar la propiedad plena de una cosa o desmembrarla. Y a uno le damos la nuda propiedad y a otro le podemos legar el uso o el usufructo. Esto lo podemos constituir por medio de legados singulares. Entonces el testador, y esto es lo importante, debe indicar de manera determinada los objetos particulares que integran el legado. El 2495 dice: el legado no puede dejarse al arbitrio de un tercero ni del heredero. El legado tiene que ser determinado por el testador. No puede dejar esta voluntad, que es tan personalísima, al arbitrio de un tercero. Pero esta figura nos pide el programa del legado que la diferenciemos de otras figuras que nosotros conocemos y que pueden ser parecidas. Como por ejemplo, el legado se parece mucho a una donación. La diferencia es que la donación se realiza por actos entre vivos y el legado opera después del fallecimiento del causante, ¿verdad? Pero la donación constituye una liberalidad, igual que el legado. La donación en principio es un contrato bilateral que es irrevocable. El legado nosotros lo podemos revocar por testamento posterior. Ustedes saben que el último testamento anula el anterior en lo que se opone a él. También otra diferencia que podemos encontrar del legado con otra figura que nos suena bastante es con el cargo. Acá ambos son disposiciones testamentarias, tanto el legado como el cargo. Y ambos tienen un beneficio patrimonial que es adquirido por un tercero. Pero la diferencia se evidencia en que el cargo es accesorio. Y acá el legado es lo principal. Por ejemplo, una donación con cargo. La donación, vamos a pensar un cargo en un testamento, que construya la iglesia en el campo
para que se le transmita el usufructo del mismo. Primero hay que construir la iglesia, es accesorio a una disposición principal. A ver. El 2494 dice que el heredero está obligado a cumplir los legados hechos por el testador conforme lo dispuesto en el Código sobre las obligaciones en general, excepto disposición expresa en contrario. Entonces acá tenemos que mencionar que el que cumple estas disposiciones es el heredero. O si tenemos un albacea testamentario, el albacea. Pero este heredero va a ser quien deba tener esa carga, esa obligación de cumplir con las singularidades de los legados. Entonces, vimos que el testador es quien otorga este legado mediante una disposición testamentaria. Vimos que el testamento, hoy en nuestra legislación, puede ser hológrafo o por acto público. Vimos que los herederos son las personas sobre las que recae el peso de cumplir ese legado particular, y los legatarios son las personas que se benefician con el objeto del legado. El legatario debe ser designado por el testador en forma clara y por él, como vimos en el 2495, y lo que tenemos que tener en cuenta es que deben regir las normas de la capacidad para recibir por testamento. Es necesario tener presente entonces que las personas físicas o jurídicas pueden recibir estos legados, y seguramente cuando vieron testamento deben haber visto la forma en la que se deben interpretar esas disposiciones, que están en el 2484 y en el 2485. Ahí no me voy a meter porque eso ya lo vieron. El 2497 trata del objeto de los legados. ¿Qué se puede legar? Dicen, pueden ser legados todos los bienes que estén en el comercio, aun los que no existan todavía, pero que existirán después. Acá nos abre la puerta el legado de cosa futura. Pero en principio lo que se puede legar son todas las cosas que estén en el comercio. Entonces, esta norma se refiere no solamente a las cosas, sino también a los derechos con un valor patrimonial, cuya enajenación no esté expresamente prohibida. Pueden legarse cosas futuras, como dice la ley, el 2497, que no existan al momento del legado. Por ejemplo, puede ser una cosecha, qué sé yo, de trigo en el campo que queda en Balcarce. Eso se lo lego a mi vecino porque me ayuda a hacer los mandados todos los días. Al momento de la disposición, ese hecho civil no existe. Pero sabemos que todos los años va a existir. Entonces, dentro del objeto de los legados, tenemos un montón que están todos desarrollados a partir del 2499 de tipos de legados que nosotros vamos a ver. No se asusten, están en el código y están organizados, por lo menos, en esta etapa de la legislación. El legado más famoso es el legado de cosa cierta. Este es el legado que estudiamos por ahí en Civil 1, en Borda. La señora que hace un testamento y dice, dejo, este es el típico caso de estudio, dejo, o lego mejor dicho, lego a mi sobrino Pedrito mi casa de vacaciones de Mar del Plata. Este es un legado de libro y a mí hace muchísimos años me tocó hacerlo en una disposición. ¿Vieron cuando uno ve una película en el cine y dice, uy, ¿cómo se les ocurrió? O sea, estas cosas son las que ocurren. Yo hace muchos años hice un testamento de una señora, instrumenté un testamento de una señora, una clienta mía, que es de Santa Fe, y que es muy grande. Cuando cumplió 15 años, sus padres le regalaron una casa de veraneo en Mar del Plata, en Los Troncos. La señora viene todos los veranos. Ahora que se puso muy grande, hace unos años ya,
la única persona de toda su familia que se tomaba el trabajo de traerla a Mar del Plata en el auto y después de venir a buscarla, era uno de todos sus nietos. Entonces hizo un testamento donde lo instituye como legatario de ese bien en particular, que en su patrimonio no afecta a la legítima hereditaria porque tiene campos y, bueno, y otras cosas de más valor. Pero así fue que ella instituyó como legatario de ese bien que para ella era tan particular porque era el regalo de 15 de sus padres a uno de todos sus nietos. Imagínense el lío que se va a armar el día que la señora no esté, cómo se van a ofender los demás nietos. Pero realmente esta era su decisión. Entonces, el legado de cosa cierta es aquel que tiene por objeto un bien material, cierto y determinado, que debe pertenecer al testador al momento de testar. Pero recién vimos que puede pertenecer al testador, que puede ser una cosa futura, o que no puede estar en el patrimonio del testador en este momento, pero que sabemos que lo va a tener en el futuro. Por ejemplo, la construcción de un edificio en pozo. Bueno, este testamento, en realidad, después, el legado de cosas ciertas es como el principal. Ahora vamos a ir viendo cómo se van desmembrando. El legado de cosa cierta incluye el derecho real, pero nosotros podemos instrumentar que se legue el dominio desmembrado, ¿o no? Podemos decir, de esa casa de veraneo en Mar del Plata, lego el usufructo a mi hermana. Y la nuda propiedad a su hijo. Y que el día que mi hermana fallezca, la propiedad plena y perfecta, el dominio pleno y perfecto, se va a confundir en mi sobrino. Pero mientras mi hermana viva, va a tener la renta de ese local, de ese campo. Estamos hablando de un derecho real que podemos desmembrar. A ver. También estas cosas ciertas y determinadas tienen que, bueno, lo que dice en este caso, tienen que tener existencia efectiva en el patrimonio del testador. El legatario puede reivindicarla porque tiene esa acción real. El heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se encuentra a la muerte del testador. Este es el 2499. Esto es muy importante porque, por ejemplo, una persona instituye un legado en un testamento, se muere 10 años después. El legatario, ustedes vieron el 2277 que dice que la muerte real y presunta de una persona opera la sucesión, no como proceso sucesorio, sino como transmisión de los bienes. Pero estos bienes van a suceder al heredero, y va a ser el heredero que una vez que se produzca este proceso, va a entregar la cosa al legatario. Entonces el 2499 establece que el heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se encuentra. ¿En qué momento? Al momento de la muerte del testador, con todos sus accesorios. Acá se entiende, por ejemplo, salvo que el legado, y esto es muy importante para ustedes que esta es su primera aproximación, pero como siempre van a ver lo mismo en la medida que ustedes sigan estudiando y se vayan perfeccionando, por ahí para nosotros como escribanos al momento de realizar la técnica de redacción y dejan un bien determinado a determinada persona, se entiende que ese bien se deja el inmueble, el bien, pero no todo lo que está dentro, los muebles, los enseres, el dinero, las medallas, los cuadros, los sillones, no. Eso va a suceder en caso de que así esté redactado. Lego el inmueble o la casa de Mar del Plata a mi sobrino fulano, con todos los muebles, enseres, etcétera, etcétera, y si tengo ahí adentro de esa casa un cuadro o un mueble de determinado valor, lo vamos a poner específicamente. Si no, el heredero va a entregar la cosa en el estado en que se encuentra al momento de la muerte del testador,
seguramente que sin ninguno de esos muebles, enseres, cuadros, cubiertos. ¿Me siguen? Y esto tiene que estar redactado de manera determinada. Y las personas, cuando tienen estas inquietudes, los van a ir a ver a ustedes como abogados o a los escribanos, pero siempre va a ir a ver un profesional del derecho. Entonces la primera función es la del asesoramiento. Escuchar claramente, tener en cuenta que las personas que están pensando en disponer para su muerte, yo siempre les digo, están como ustedes 2 minutos antes de rendir un parcial. Cuando ustedes van a rendir un parcial, ¿están tranquilos como ahora? Bueno, No. bueno, entonces acá lo que tenemos que determinar es la capacidad. Entonces la capacidad la vamos a determinar haciendo determinadas preguntas, viendo que se ubica en tiempo y lugar, pero las personas que por ahí están enfermas o tienen alguna situación que les preocupa, están, que lo vienen pensando, nosotros tenemos que tener un especial cuidado en poder escucharlos, poder guiarlos, y esa es la función que ustedes van a tener como profesionales. Y después los vamos a ayudar a que lo puedan instrumentar y que el día que no estén, eso sea válido y se cumpla su última voluntad. Esto es muy importante. Entonces hay que saber escuchar, interpretar, hay que preguntar, y estas son cosas para tener en cuenta. Entonces nosotros vimos recién el legado de cosa cierta y determinada, como lo dispone el 2498. El 2507 trata otro legado, que es el legado de cosa ajena. Y van a decir, pero este hombre se va de un lado a otro. Tiene que ser una cosa propia, determinada, que esté en nuestro patrimonio. Y ahora nos vamos al 2507, que dice, el legado de cosa ajena no es válido, pero se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador. Esto es diferente a Vélez. Vélez lo hacía nulo al legado de cosa ajena. Pero después se entendió doctrinaria y jurisprudencialmente que no tiene valor, salvo que entre el legado y la muerte esa cosa haya sido adquirida. Entonces, acá tenemos 3 casos, 3 situaciones. Cuando el testador, luego de realizar el legado, adquiere la cosa y la integra al patrimonio, en cuyo caso, a su muerte va a formar parte del sucesorio. Cuando el testador impone al heredero la obligación de adquirir una cosa para transmitírsela al legatario. Esto puede suceder. Dicha obligación debe ser impuesta al heredero en testamento. Porque si no fuera expresamente impuesta en el testamento, sería una disposición que haría el heredero a título personal. Y si no fuera de esta manera, ahí sí la disposición sería nula. Y el último caso es que si antes de la apertura de la sucesión el legatario hubiera adquirido la cosa legada, se le debe, por ejemplo, antes del sucesorio adquiere ese campo el legatario, pero no a título de heredero, sino a título personal. Entonces la sucesión lo que le debe es el valor dinero. Entonces, si antes de la apertura de la sucesión el legatario hubiera adquirido la cosa legada, se le debe el precio equitativo. El legado queda sin efecto si la adquisición es gratuita. Por ejemplo, el campo que va a adquirir a título del legado, se lo dona a la tía. En vez de comprárselo a la tía se lo dona directamente. Aquí, como es a título gratuito, el legado queda sin efecto. Otro legado que tenemos es el legado del 2508, que es el legado de un bien en condominio. Esto lo vamos a ir leyendo del código. Pero acá abarca el supuesto en el cual el testador realiza un legado de una cosa de la que no es el único propietario. Por ahí tiene una parte indivisa, un cuarto, un tercio, la mitad. En este caso debe entenderse que lo que se transmite es la parte que tiene, por supuesto, al tiempo de su muerte. Pero si el testador lega un bien comprendido en esta masa patrimonial, que es común a varias personas, este testamento es válido
si se le adjudica al testador antes de la muerte. El testador. Entonces tenemos el caso de que testa la parte que tiene o que testa el todo. Vieron que acá las disposiciones se empiezan a mezclar. Por eso yo elegí más o menos este orden. Esto está, a ver, acá lo vamos a entender mejor. El segundo párrafo del 2508 dice: el legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien resulta adjudicado al testador antes de la muerte. En caso contrario, vale como legado de cantidad por el valor que tenía el bien al momento de la muerte del testador. Esto van a decir, esto es chino. Y bueno, acá lo que tenemos es que empezar a entender que nosotros, como podemos legar cosa cierta y determinada, cosa futura, también podemos legar estos derechos que están dentro de una masa indivisa. Por ejemplo, una persona lega los derechos que heredó, por ejemplo, de su abuelo. Entonces, nosotros sabemos que lo que podemos legar son esos derechos, pero si lo que legamos son los derechos que tenemos sobre el campo y el campo no se me adjudica a mí, sino que se le adjudica a otro, esto tendría la disposición que el 2508 tiene. Tenemos el legado de cosa futura. El legado de cosa futura dice que es posible que el causante legue la cosa, aunque no esté dentro de su patrimonio, pero debe ser incorporada antes de su fallecimiento. De este modo, si la cosa, por ejemplo, no llegara a existir, y no es el heredero quien tiene la culpa, el legado no va a tener ningún objeto y va a carecer de valor jurídico, por lo tanto no se va a deber nada. Pero si el bien se incorpora al patrimonio o se consume, se va a considerar que ese legado va a estar revocado. Profesor, una consulta. ¿El de cosa futura en qué artículo está? No está. Es la interpretación que vamos a ir viendo. Está bien, lo buscaba y no lo encontraba. No, por eso te digo, porque si vos lo lees, o sea, lo bueno de haber estudiado del otro código es que vemos que esto es un perfeccionamiento. Pero de la lectura de los diferentes artículos y de los principios generales, te van a surgir estas cuestiones. Por eso los veo, si no leíamos los artículos. Y aparte están todos mezclados. Ahora si volvemos un poquito para atrás, vamos al 2500, que es el legado de cosa grabada. ¿Podemos legar una cosa grabada? Por ejemplo, ¿puedo legar esta oficina que tiene una hipoteca? ¿Sí o no? Hagan con la cabeza. Sí, sí. Sí, manteniendo y grabando, supongo. Claro. Entonces, el legado de cosa grabada dice: el heredero no está obligado a liberar la cosa legada de las cargas que soporta. El heredero. O sea, entonces, acuérdense lo que dijimos. Disposición testamentaria, muerte del causante, el heredero toma posesión de toda la herencia y empieza a cumplir con los legados. Entonces va a decir, este legado es para Pedrito. Uy, pero es la oficina, y la oficina tiene una hipoteca con el Banco Provincial. Se la entrega, pero él no tiene la obligación de cancelar la hipoteca. El heredero, Entonces el heredero no está obligado a liberar la cosa legada de las cargas que soporta. El legatario responde por las obligaciones a cuya satisfacción está afectada la cosa legada, hasta la concurrencia del valor de ésta. Esto es importante porque aceptado el legado, acepto la cosa, y la cosa vale 10, pero debe 12, el legatario va a decir, bueno, lo cancelo de mi patrimonio, porque en realidad me gustaría tener la oficina del tío, ponele, o no. Y esta es una diferencia con Vélez. Entonces, si bien todas las cargas
recae sobre el legatario responde hasta la concurrencia del valor de la cosa. No responde con su propio patrimonio. ¿Y por el resto qué pasa? Se ejecuta. Ah, bien. O sea, o voluntariamente. Ustedes son jóvenes. Yo tengo muchos años trabajando y viendo y escuchando. Y hay algo que es con relación a estas disposiciones por causa de muerte, que ahora están bien tituladas en el libro quinto, que existe una cuestión de respeto con relación a esto que estamos estudiando y al cumplimiento de los legados, de las cargas testamentarias. Y tal vez, en realidad es al revés, la gente que lega o que hace un testamento, lo único que no quiere es dejarle problemas a sus deudos. Por eso lo hace, para que no se peleen, para decir mi voluntad es que lo tenga este sobrino y no todos los demás porque nunca me llamaron por teléfono. Pero bueno, ese sobrino, si tiene la posibilidad, lo que va a querer por una cuestión de respeto, ustedes ya lo van a ver y dentro de muchos años se van a acordar, porque esto es algo que es bastante común, pero que se ve permanentemente, siempre se quiere cumplir con la voluntad del causante. Lo que es importante en nuestra función, como abogados, como escribanos, algunos de ustedes ir a tribunales, es instrumentar las cosas para que se puedan cumplir. Entonces, bueno, la ley pone un límite, es válido y vas a concurrir hasta ese valor. Y por el resto, bueno, se liquidará, se ejecutará o sacarás vos una deuda y lo pagarás. Pero bueno, estas son todas las posibilidades de todo lo que se puede legar. Lo que hay que tener la cabeza abierta es decir, por más que la cosa tenga un gravamen, una hipoteca o el auto tenga una prenda, y también vamos a ver que cuando tenemos una prenda vamos a tener un seguro de vida, y si tenemos una hipoteca tal vez tengamos un seguro de vida, y a la muerte que opere la muerte del testador, con ese seguro se va a cancelar la deuda, por lo menos en los bancos es así. Tenemos diferentes formas. El 2502, ¿dónde está? Habla del legado de género. Y se admiten en el código estos legados cuyo objeto está determinado genéricamente, aunque no exista cosa de ese género en el patrimonio del testador, y lo tenemos ordenado así. Dice, el legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido, aunque no exista cosa alguna de ese género en el patrimonio del testador. Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario, estos pueden optar respectivamente por la cosa de peor o de mejor calidad. Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador, con ella se debe cumplir el legado. Y acá nos vamos a lo que estudiaron hace un tiempito, al ámbito de las obligaciones y al artículo 763. ¿Cómo se cumplen estas obligaciones de género? El 763 establece esto que acabamos de leer. Entonces acá vieron cómo en cumplimiento de un legado, que no es el cumplimiento de un contrato, pero sí de una obligación, nos vamos a las normas generales. 763, obligaciones de género. Periodo anterior a la individualización. Antes de la individualización de la cosa de vida, si el caso fortuito no libera al deudor. Después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosa cierta. Entonces, la verdad que esto que vamos a empezar a ver a partir de ahora, yo no lo vi nunca en 25 años. Si el de cosa cierta, tampoco el de cosa futura. Legado de cosa fungible o de cantidad, 2503. Se me cerró el código. Dice, si ocurre la evicción de la cosa fungible entregada al legatario, éste puede reclamar la entrega de cosa
de la misma especie y calidad. Si el legado es alternativo, producida la elección del bien entregado al legatario, éste puede pedir alguno de los otros comprendidos en la alternativa. Si uno lee esto así, crudo, no entiende nada. Dice, esto, la verdad, es un bodrio. A mí me pasó eso siempre. Entonces, ¿qué son las cosas fungibles? ¿Se acuerdan de Civil 1? Son las cosas en las que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden ser sustituidas por otra de la misma calidad y en igual cantidad. Entonces, el legado que las incluye, para ser válido, debe ser determinado por el testador, ya sea por el número, por el peso, por la calidad. Piensa en cualquier ejemplo. Por ejemplo, se puede legar la cantidad de dinero necesario para terminar los estudios universitarios de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este caso, ¿cuál es la cantidad? Y de acuerdo al momento de la muerte del testador y de la carrera del estudiante. En caso de evicción, puede reclamarse la entrega de otra cosa. Esto se mezcla con lo que viene ahora, que es el legado de dar sumas de dinero, porque como nosotros pautamos en Argentina, 2020 no, en Argentina desde que yo tengo memoria, y antes también. Por ejemplo, eso equivale a una suma de 1 millón de pesos, pero 1 millón de pesos hoy, ¿es igual a 1 millón de pesos el año que viene, dentro de 2 años o dentro de 5? Y todavía no sabemos, pero seguro que no. Yo soy escribano de un banco y el otro día cancelé una hipoteca. En el año 2008 le prestaron 104.400 pesos. Con eso se compró un departamento. 104.400 pesos. Hoy no nos compramos ni una moto. Y pasaron nada más que 12 años. ¿Me siguen? Entonces, el legado de suma de dinero. Este legado tiene como objeto entregar una suma de dinero con todo lo que vimos recién en el artículo 2503. Este legado es válido, aunque al momento del fallecimiento no exista suma alguna de dinero, no haya un crédito. El tema es qué valor. Y acá nos vamos de vuelta a las obligaciones al 768. Y esto la doctrina lo había solucionado con relación a establecer cláusulas de indexación. Y decir, bueno, esos, qué sé yo, ese 1 millón de pesos para que Pedrito pueda terminar sus estudios, se van a ir indexando, qué sé yo, equivale a, no sé, el valor de 100 kilos de pan, o de 5 bolsas de cemento, o de 300 tazas de café de la Fuente de Oro. Esas son cláusulas de indexación, que como en este país, lamentablemente, en nuestro querido país, siempre hubo inflación, y parece que nunca va a dejar de haber, operaba para poder establecer la forma de los contratos. Pero en 1991 tuvimos una ley que, a ver, ¿cómo les explico? Tuvimos un cambio de paradigma económico con un ministro que se llamó Cavallo, donde un peso equivalía a $1, y se deroga la ley que establece estas cláusulas de indexación. ¿Por qué? Porque nuestro parámetro, por eso nadie dice, uy, ¿cómo es que las casas se venden en dólares? Nuestra mente está pautada en una moneda extranjera que tiene más o menos un valor constante. Lo que vale menos siempre es nuestro peso. Entonces, a partir del año 91 ya no podíamos pautar
esa cláusula de indexación porque estaban prohibidas. Esto lo vemos hoy en otros contratos, como por ejemplo en los alquileres. Que, bueno, tenemos índices, correctores y todas cosas raras, pero en realidad a partir del año 91 esta ley nos prohíbe la indexación. Entonces, cuando esta discrepancia que se había generado en cuanto a la pérdida de valor que podía sufrir un legado de este tipo con el paso del tiempo y la posibilidad de su actualización a una suma de dinero para que coincida con el valor económico de lo que habíamos estipulado, que se había llegado a esta cláusula de indexación, en la 25.561 estipuló la prohibición de realizar este tipo de ajustes. Es por eso es que generalmente se sale corriendo a una moneda extranjera estable, que en nuestra cultura es el dólar, como cláusula de indexación. Así que si se quisiera pactar en una moneda extranjera no habría ningún problema. Después tenemos, que lo menciona el artículo, el legado de objeto alternativo. Estos legados dan la opción de elegir entre dos o más objetos. Y acá nos remite a las normas del artículo 780 de las normas de las obligaciones en general. Y dice, respecto a la elección del objeto del legado, el testador puede válidamente disponer sobre qué persona recae, es decir, si corresponde al heredero o al legatario. Entonces, si no decimos nada, realmente, si tenemos para legarle a Pedro, qué sé yo, las vacas que están en el lote del campo de Balcarce o las vacas que están en el lote del campo de Tandil, si el testador no dice expresamente a quién le corresponde la elección de este legado, si guarda silencio, la elección la va a hacer el heredero, que es el quien debe entregar la cosa. Si lo dice de manera expresa, no hay ninguna duda. Y si corresponde al heredero, ¿cómo hace el legatario para saber de que va a ser justo? Porque por ahí les da las vacas más enfermas o las que tienen menos valor. Y bueno, en este caso, dice, en caso de que la elección corresponda al heredero y uno de los objetos no pueda entregarse, sea por su culpa, enfermo, qué sé yo, debe prestarse al que ha quedado. Por ejemplo, tenemos dos vacas, elige una, y la que elige por ahí se murió, le tiene que dar la otra. Si ninguno puede ser entregado por culpa del heredero, tiene la obligación de entregar el valor del último. O sea, se va a entender siempre a la mala fe del heredero, de que le va a querer entregar el peor. Entonces, en caso de perecimiento, le va a entregar el valor de este último. Pero si la elección fue delegada en el legatario y una de las, por ejemplo, en el testamento pauta que el legatario va a elegir qué elemento, qué vacas, estamos hablando de vacas, puede elegir del campo A o del campo B. Si esta elección fue delegada al legatario y una de las cosas hubiera sido perdida por el heredero, puede reclamar el valor o se puede quedar con la que quedó. Por lo tanto, acá concluimos, y para que nosotros lo podamos entender como una regla, que en principio, como en todos los rubros de la vida, primero va a haber acuerdo. Después tenemos el legado de derechos reales, que tampoco lo tenemos en un artículo determinado, pero sí lo podemos desprender de las cosas ciertas. Dice, el testador puede legar un derecho real que tenga sobre algún bien ajeno. Para ello es necesario diferenciar dos situaciones. Si se trata de, nosotros vimos hace un ratito el uso, el usufructo o la habitación como derechos reales de uso y goce. Si se trata de un uso, usufructo o habitación que el causante era beneficiario, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo. Yo tengo una casa y se la dono a mis hijos, pero me reservo el usufructo. Vamos a pensar más que en una casa, porque en una casa si yo tengo el usufructo, ¿para qué lo tengo? Generalmente para vivir.
Vamos a pensar que somos los dueños de un local muy importante en el centro o de un campo, donde se los dono a mis hijos y me reservo el usufructo. Yo voy a ser el titular de la renta del campo o del local, que son, ponele, qué sé yo, 500.000 pesos por mes. O del uso o de la habitación de la cosa. Entonces, si se trata en este caso, y el beneficiario, o sea, el testador es el causante, a su fallecimiento ese usufructo se extingue, porque el usufructo, uso o habitación tienen un carácter personal de que son vitalicios estos derechos. Si bien ahora en el 2142 creo que es, que trata el usufructo y el usufructo se puede transmitir, esa transmisión en vida que realiza el usufructuario va a tener como límite su propia vida, o el plazo por el que haya sido consignado, pero que no puede exceder la propia vida. Miren cómo fuimos de obligaciones a contratos, a reales, porque estamos hablando de transmisión de bienes por causa de muerte. Entonces, si el beneficiario, el testador, es el beneficiario de uno de estos derechos como usufructuario, usuario o habitador, no los puede transmitir porque su muerte hace que concluya este derecho. Pero si el causante es beneficiario de un derecho real de garantía, como por ejemplo una prenda o una hipoteca, por ejemplo es acreedor de un crédito, esto sí lo puede transmitir. Y ese crédito se le va a pagar a quien legue esos derechos. ¿Siguen hasta acá? Yo entiendo que sí porque no me interrumpen. La única cara que veo es la de Ailén. No, la de Lucía. Bueno, el 2505, legado de crédito, legado de derechos creditorios y de liberación. El artículo es claro, dice que el legado de estos derechos creditorios es aquel por el cual el testador dispone de la transmisión de un crédito al legatario del cual es titular, más o menos lo mismo que vimos recién. Y el legado de liberación es la remisión de la deuda hecha por el testador a su deudor. En este caso, lo libera de la deuda. Y eso puede formar parte de un legado. O sea, me paga mientras viva y el día que yo me muero ya no me paga más. Para el cumplimiento de este legado, el heredero debe tener que entregarle al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su poder, como por ejemplo, ¿qué puede ser? Un cheque, un pagaré, un contrato de mutuo. Se libera con la entrega. ¿Me siguen? 2506. Legado de crédito, legado al acreedor. El legado realizado por el testador en favor de su acreedor no se imputa el pago de la deuda, salvo que lo disponga expresamente. Y la última parte dice, si el testador mandara a pagar lo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Caso de conclusión. El 2510, legado de pago periódico. Perdón, ¿Sí? perdón, disculpe. Respecto al legado de crédito, un ejemplo sería que el testador le debe a alguien, no lo entendí. Mira, vamos a verlo total, eso es bueno, porque si no yo no sé quién me entiende ni quién no me entiende. Acá el legado es al acreedor. Sí. Yo le debo algo, por ejemplo, una persona le debe algo a Pedrito y lo instituye como legatario. Y dice, el legado realizado por el testador en favor de su acreedor no se imputa el pago de la deuda. Por ejemplo, yo le debo plata a mi sobrino, pero aparte, que le debo esa plata y que ese crédito va a tener que ser abonado como una deuda común, yo a él le lego otro dinero que tengo. ¿Me seguís? Entonces, el legado realizado en favor de su acreedor no se imputa el pago de la deuda, salvo que lo disponga expresamente. Si le dice, esos $100.000 que tengo en la caja de seguridad van a servir para pagar la deuda
que tengo con Pedro, ahí se imputa expresamente. Si no dice nada, él va a ser un legatario y aparte va a tener un crédito contra la sucesión. Decime. No, que yo lo entendí como que si le lega algo al Ujú. acreedor, en ese caso, y lo imputa al pago de la deuda, en teoría no le estaría dejando nada, simplemente estaría No, le estaría pagando. pagando. Claro, Claro. Pero como también se libera entregándole, como vimos en el artículo anterior, se libera entregándole a su deudor los documentos. sí. Por ejemplo, él tiene un crédito sobre Pedrito y dice, bueno, no le dejo nada, o le dejo 10 vacas y le entrego los documentos donde consta que él me tiene una deuda hacia mí, que en realidad no es hacia mí porque me morí, va a ser hacia el acervo sucesorio, a los bienes relictos para que se lo puedan repartir entre los herederos. Entonces, Claro, es como que en lo ese caso, libera en o realidad cumple. estaría liberando a los herederos del pago de esa deuda. Exacto, pero como dice el que vimos recién, el 2505, haciendo entrega de la documentación que acredita esa deuda. Por ejemplo, en la caja de seguridad están los $100.000 y el pagaré, o el cheque, o el mutuo, o lo que se les ocurra a ustedes que pueden instrumentar la deuda. Y este caso es al revés. Lo instituyo legatario, si no digo nada, aparte de darle eso al acreedor, le voy a tener que pagar la deuda. Y el 25, ¿qué era que había dicho? El 2506. Lo que el testador legue a su acreedor no se imputa el pago de la deuda, excepto disposición expresa en contrario. El reconocimiento de una deuda hecha en el testamento se considera un legado, excepto prueba en contrario. Si el testador manda pagar lo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Si manda pagar más de lo que debe, el exceso no se considera legado y lo tendrán que devolver. Es confuso, pero bueno, tenemos que saber que existe porque ante ustedes, ante sus clientes, pueden venir con cualquiera de estas situaciones. Tengo una duda, doctor. En el ¿Sí? caso de un acreedor de mala fe, por ejemplo, que arregló de palabra, con testigos, como que se sepa que arregló que con ese legado le iban a pagar la deuda, y después por ahí el causante, por falta de asesoramiento o lo que sea, no lo expresa en el testamento. ¿Eso se puede demostrar que es un enriquecimiento sin No. causa o ya está? A ver, si yo lo entiendo bien. El testador reconoce la existencia de una deuda, decís, Claro, lo no la pone en el hicieron por testamento. afuera del testamento, claro, hay un acuerdo no escrito en este caso, todo el mundo lo Si no está conoce, pero no sé, escrito, ya nos está. vamos a las normas generales. Porque estos son derechos personalísimos. Y acá vimos al principio, no me acuerdo, acá está, lo tengo, que esto no puede ser dejado al 2497, creo que era. No. 2495. El legado no puede dejarse al arbitrio de un tercero ni del heredero. Acá será una cuestión de prueba y tendrán que ir y acreditarlo como un acreedor del sucesorio y te encargo la prueba. Claro, sí, bastante difícil. pero no va a poder interpretarse más allá de lo que esté escrito. Por eso, cuando empezamos hablando de que nuestra función como profesionales del derecho, en este caso, es fundamental, porque tenemos que asegurar el cumplimiento de las voluntades o últimas voluntades del testador. Y muchas veces lo que no lo deja dormir es que tiene una deuda o que tiene un crédito que sabe que no va a cobrar, porque por ejemplo le prestó plata al hijo y sabe que el hijo no se la va a pagar. ¿Cómo pone en un pie de igualdad si eso es lo que él quiere? O no pensemos en un hijo que es tan cercano. No tenemos hijos, pero tenemos un montón de sobrinos. Y a un sobrino en particular le hemos prestado un dinero.
y queremos que él lo integre o lo devuelva, pues también podemos querer beneficiarlo, pero pongamos que no sea así. Lo tenemos que redactar en una cláusula testamentaria en los términos de esto que estamos viendo, para que exista una par creditoris con los demás herederos, con los demás sobrinos, los demás legatarios, o quien nosotros querramos. Entonces a veces, y estas cosas generalmente son apuradas, porque los encontramos con las personas que están enfermas, o que dejan las cosas para último momento, nosotros lo que tenemos que tener es esta capacidad de sentarnos, escucharlo, estudiarlo y proponerle la solución para que quede bien determinada en un testamento. Tenemos otro, porque son un montón, vieron que es medio bodrio este tema de los legados particulares, pero así los tenemos. Y tenemos el 2510, y es el legado de prestaciones periódicas. Esto es muy común. ¿Qué podría ser un legado de prestaciones periódicas? Por ejemplo, pensemos. El cobro de alquileres. Perfecto, muy bien. Alimentos, donde nosotros decidimos, por ejemplo, hacer un legado de alimentos a favor de un sobrino nieto, donde con esos alquileres se va a pagar hasta que él se reciba de médico, termine el secundario, lo que se les ocurra que pueda suceder. Entonces, el legado de prestaciones periódicas impone a los herederos, que debe ser un clavo para los herederos, pero impone a los herederos la obligación de cumplir periódicamente una prestación a favor de un legatario. Podemos mencionar, por ejemplo, la renta vitalicia, el legado de alimentos, alquileres. Pero a veces nosotros pensamos en pequeños patrimonios, que son los nuestros, en los que estamos acostumbrados a manejarnos. Pero ustedes leyeron el diario el otro día, el sábado pasado, un empresario muy importante de Argentina, con más de 120 millones de dólares, cometió un femicidio, mató a la mujer y después se suicidó. ¿Se enteraron? Y es muy probable que este hombre haya dejado un testamento. Y si tiene un patrimonio muy importante y quiere asegurar determinados derechos, yo para verlo un poquito desde la ficción y que esto no sea tan aburrido, ¿no? Muchas veces, como no lo vamos a cargar al heredero a que esté 15 años pagando todos los meses, cobrando los alquileres y pagándole a mi sobrino nieto y yendo al banco y haciendo las cuentas, muchas veces se designa la figura del albacea testamentario, que es lo que ustedes nunca llegan a estudiar, porque es la última parte de este libro, pero que es un funcionario. Y ese albacea testamentario generalmente es un abogado. Y en patrimonios importantes a veces esas funciones existen, se tienen que dejar constancia en el testamento y también hay que dejarle constancia de una retribución. Y esa retribución, si no se deja constancia, va a ser impuesta por el juez. Entonces, esto que nosotros vemos como legado de pago periódico, y a veces lo vemos medio impracticable en un patrimonio particular, tiene mucha relevancia en patrimonios importantes, que muchas veces no llegan a esta figura del testamento porque esos patrimonios importantes están puestos en cabezas no de personas humanas, que son las únicas que pueden testar, sino de personas jurídicas. Entonces, esas disposiciones van a ser por otros contratos que a veces se anexan y se mezclan, que son los fideicomisos. Entonces, yo lo que quiero que al ir viendo estas cláusulas, que son un montón y que son un poco bodrio, y ya me falta, tengo que ir rápido porque se me hace la hora, nosotros la podamos empezar a interpretar de una manera diferente. Cuando ustedes repasen y vuelvan a leer estos artículos, empezar a ver o empezar a jugar con las cosas que vemos en la ficción, en las películas, en los libros que leemos. Legado de alimentos, muy común, 2509. Este caso también, bueno, como vimos recién, es un caso de prestaciones periódicas de los más comunes, y el 09 dice: el legado de alimentos comprende la instrucción adecuada a la condición y aptitudes del legatario, el sustento, vestido, vivienda y asistencia en enfermedades,
hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la capacidad. Miren, acá nos está determinando el objeto, que el alimento es mucho más que el plato de comida. Es todo lo que dice esta primera parte. ¿Hasta cuándo? Hasta la mayoría de edad, hasta que recupere su capacidad. Por ahí tiene una enfermedad y lo tenemos toda la vida dentro de esa incapacidad. Y acá lo que a mí más me gustó de este artículo es que incorpora la idea moderna de lo que significan los alimentos. Cómo persiste. El 2318 nos vamos a ir a un artículo de otra parte, al legado de universalidades jurídicas. Yo puedo legar todo, lo que me corresponde como heredero en la sucesión de mi abuela. Y acá nos vamos a cambiar y nos vamos a salir de este articulado. Dice, está dentro de este libro quinto, responsabilidad de los herederos y legatarios, liquidación del pasivo, 2318, legado de universalidad. Si el legado es una universalidad de bienes y deudas, el legatario solo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquella hasta el valor de los bienes recibidos. ¿Esto cómo se llama? Beneficio de inventario. Lo acepto. Con todo lo que me toca, pago las deudas. Al aceptarlo no significa que voy a tener que poner de mi propio patrimonio. ¿Me siguen? Sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de bienes de la universalidad. Legado con determinación de lugar, 2504. El legado de cosas que deben encontrarse en determinado lugar se cumple entregando la cantidad existente a la muerte del testador, aunque sea menor que la designada. Si es mayor, entregando la cantidad designada, si no se encuentra cosa alguna, no se debe nada. ¿Qué se les ocurre con relación a esto? Te dejo toda la plata que encuentres en la caja de seguridad que tengo en el Banco de Montevideo. Yo el testamento lo hice hace 10 años. Tendrán que ir al Banco de Montevideo. Yo esa plata por ahí me la gasté, no me la gasté, por ahí tengo más, por ahí tengo menos, por ahí no tengo nada. Por ahí ni existe la caja. ¿Me siguen? Puede ser con vacas, oro, cabeza, de ganado, minerales, lo que se les ocurre. Y ahora vamos a ir a un artículo muy particular, que es el 2496. Perdón. Sí. Perdón. Alguien, el artículo del 2504 continúa diciendo que si las cosas fueron removidas temporariamente del lugar, de la ubicación del testamento, el legado comprende las que subsisten en el patrimonio del testador hasta la concurrencia de la cantidad indicada por este. ¿Qué significa? Que si las cosas se cambiaron de lugar, no se me ocurre nada. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, por ejemplo, vamos a pensar, en vez de una caja de seguridad, que me parece que es lo que más podemos dejar hoy, si fueran las vacas que existan en el campo de Balcarce. Las cabezas de ganado que existan. Yo no sé qué cantidad de cabezas de ganado van a existir el día que yo me muera, porque no sé cuándo nos vamos a morir, por ejemplo. Entonces, si a ese momento existen, lo que sucede en el lo que dice la primera parte. Y si fueran removidas, ¿qué te parece? Ese campo se inunda. O ese campo lo arriendo. Y yo me cambian las condiciones y en vez de alquilar ese campo, arriendo el de al lado, o el que está en Tandil. Lo vamos a trasladar. Si podemos acreditar que es nuestra actividad. Por eso, estas son normas generales. El tema no es el testador acá, e insisto, el tema somos nosotros como profesionales del derecho, que tenemos que decir al momento de asesorar, yo les dejo a mi sobrino Pedro todas las cabezas de ganado que existen en el campo que arriendo en Balcarce, o el campo que tengo. Pero yo no sé si dentro de 10 años ese campo me lo compra, qué sé yo, McCain, porque me lo paga muy bien,
para ampliar su producción de papas y me tengo que ir a otra localidad, aunque mi actividad sea la misma. Y yo hice el testamento y me olvidé. Entonces acá la clave, cuando nos vengan a consultar y nos susciten estas posibilidades, es no dejar nada librado a la interpretación del juez y dejar constancia que yo le leo a mi sobrino Pedro todas las cabezas de ganado que existan en mi campo de Balcarce o en el que con posterioridad se sustituya dicha explotación. Porque la verdad, igual nos pasa cuando vienen con cosas más comunes. Mira. A ver, cuando viene y dice, no, yo le dejo a mi sobrina que me cuida el departamento de la calle Alberti. ¿Qué sabemos si ese departamento después no lo tenemos que vender para ir a uno más grande, más chico, que nos guste más o nos guste menos? Entonces dejar constancia de ese departamento o en el que en el futuro se sustituya por venta o por cualquier otro título. Nada, ir viendo estas cosas que tenemos la solución en la ley, porque estas soluciones son interpretación. Y a mí me da un poquito de miedo la interpretación cuando hay intereses, cuando por ejemplo ya no tenemos más el departamento de Alberti, tenemos el departamento de Gascón, y tenemos una sobrina a la que no le quisimos dejar nada y se vienen a pelear. Más que nada con los frutos. Pero bueno, para terminar, tenemos el 2496 que habla de la adquisición del legado. Claro, hasta acá todo muy bonito, pero desde que se murió hasta que se lo entregamos al legatario, estos bienes que generan impuestos, que generan gastos de conservación, que generan intrusiones, o todos los problemas que podemos llegar a tener en el devenir del tiempo, el 2496 dice, el derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del testador. Hasta acá estamos de acuerdo. O en su caso, desde el cumplimiento de la condición a que esté sujeto. El legado con cargo se rige por las disposiciones relativas a las donaciones sujetas a la modalidad. O sea, que se cumpla y se instituya el cargo. Y tenés el 25, 21 y 22 que nos dice que el legatario debe aceptarlo. Que desde que se murió hasta que me enteré que soy legatario, por ahí pasa un tiempo hasta que se abre la sucesión, se pide el testamento, se encuentra el testamento, me notifican que el abuelo o el tío abuelo me dejó X. Dice, el legatario debe aceptar el legado y en su caso, mientras no lo haya hecho, podrá renunciar a él. Por lo tanto, si se acepta el legado, este legado es irrevocable. La aceptación lo hace irrevocable. Ya no se puede renunciar. 25-21. Pero el 25-22 me dice, la renuncia de un legado no puede ser parcial. Si renuncio, renuncio a todo. No voy a renunciar al feo y me quedo con el lindo. Porque por ahí lo feo me genera una carga. Y después, por último, tenemos dos artículos. Anótenlos, porque está todo medio como diseminado en el código. Tenemos un poco más de copia. El 2498, entrega del legado, dice la obligación se aplica, dice, el legatario tiene derecho sobre la cosa desde la muerte del causante, en todos los casos debe reclamar la entrega del legado. Ahí hablamos del tiempo, y con relación al lugar, el 2560, dice, ¿dónde se entrega el legado? Bueno, la entrega del legado se aplica a las normas de las obligaciones. Vieron que siempre que tenemos una duda nos vamos a obligaciones. Y si no dice nada, donde se encontraba la cosa al momento del fallecimiento, y si la cosa al momento del fallecimiento o el domicilio del deudor. ¿Quién es el deudor? El testador. O sea, el causante. Muy bien. Muy, muy bien. Después tenemos responsabilidad del heredero, pérdida o deterioro de la cosa. Acá nos vamos al 23.17. Dice, siguiendo lo dispuesto por el código, para las obligaciones en general, podemos decir que
Si la cosa objeto del legado es divisible, los herederos responden en proporción, cada uno a su parte de la herencia. Pero si la cosa es indivisible, los herederos responden solidariamente con el pago del legado. Por ejemplo, si la cosa se perdió por evicción. Y el 2358, creo, no terminamos, 2358 habla del orden en que deben pagarse los legados. Entonces, el 2358 establece un orden. Dice, primero, los que tengan preferencia otorgada por el testamento, los legados de cosa cierta y determinada, y los demás legados, si hubiera varios, el de la misma categoría debe pagarse a prorrata. Todo esto son disposiciones judiciales, así que no se preocupen mucho. Como no vamos a llegar... con esto más o menos cumplimos con el programa, pero tenemos algo que sí me interesa que veamos, que por ahí no está en el programa, que es el 2489. El 2489 implica un derecho que es muy común en las modalidades de los contratos, que es el derecho de acrecer. Y esto debe ser expresamente tratado en el testamento. Dice, cuando el testador instituye a varios herederos en una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente de la parte perteneciente al heredero o legatario cuyo derecho se frustra o caduca. O sea, somos 3. ¿Qué pasa con el que no acepta, por ejemplo? Rechaza la herencia. ¿Qué pasa con ese tercio? Se reparte a los otros herederos. ¿A prorrata? Entonces dice, cuando el testador instituye a varios herederos de una misma cuota o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios, cada beneficiario aprovecha proporcionalmente la parte perteneciente al heredero legatario cuyo derecho se frustra o caduca. Esto es un acrecimiento legal. Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las obligaciones que pesaban sobre la cuota que es acrecida, excepto que sean de carácter personal. El derecho de acrecer se transmite a los herederos. O sea, es el legatario. Acrece porque hay otros que renuncian y después ese legatario se muere, esa parte en representación la tienen sus herederos. Esto es simplemente porque por ahí en el derecho no sucesorio, este derecho de acrecer como acrecimiento legal, lo tenemos creo que en el 1894. A ver si vemos yo los números de este nuevo. Sí, 1894. En los derechos reales, para comparar este derecho sucesorio a derecho real, porque no siempre estamos hablando de cosas, sino que a veces estamos hablando de partes proporcionales de cosas inmuebles, no estamos hablando de otro tipo de derechos. Dice, se adquieren por mero efecto de la ley los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles, de muros, cercos y fosos, cuando el cerramiento es forzoso, y el que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables, la habitación del cónyuge del conviviente supérstite y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Este es parecido al 527 de Vélez, pero esto es la adquisición legal, y esta adquisición legal la trasladamos a este artículo que vimos recién, el 2489. Por último, les dejo el 2490, que es el legado de usufructo, que es lo que vimos hace un ratito. La muerte del colegatario de usufructo posterior a la del testador no produce el acrecimiento. Es una excepción al 2489. Y bueno, no, yo creo que con esto ya estamos bien. Chicos, ¿tienen dudas? Si tienen dudas, las pueden mandar al chat. Nosotros las vamos a ver conmigo. El lunes 26 tenemos conmigo la clase 11.
aceptación y renuncia, que son pocos artículos, es del 137 al 164. Si ustedes quieren ir ganándome de mano y leerlos para ir desarrollándolo, por ahí les resulta a ustedes más interesante. Así que bueno, si no tienen dudas, los dejo, porque se me está por agotar la batería, dice acá un cartel que se prende así. Bueno, Y gracias. nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas semanas. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente.